Diagnóstico de laboratorio de enfermedades virales. En el diagnóstico por medio de pruebas de laboratorio, la colección, empaque y transporte de las muestras que se van a usar es probablemente la parte más importante. Si esta parte se hace de manera incorrecta, todo el proceso posterior no va a servir. Para la mayoría de las muestras, el tomarla al inicio de la signología nos va a ayudar a realmente encontrar el agente causal dentro de la muestra. El tipo de la muestra que vamos a pedir la definimos por el cuadro clínico que estamos observando y la patogenia conocida de la enfermedad de la que estamos sospechando. La mayoría de estas muestras es necesario enviarlas en el menor tiempo posible y van a ir acompañadas de la historia clínica. Recuerden que la historia clínica debe decirnos y guiarnos hacia un diagnóstico adecuado y debemos explicar en la historia clínica el por qué estamos pidiendo ciertas pruebas. Este es el ejemplo del desarrollo de una enfermedad normal, en este caso, la infección por el virus del Zika. En los cuadros rojo y azul oscuro, podemos ver la detección del virus en diferentes muestras. En este caso, podemos observar que la viremia, es decir, el virus en la sangre solamente se detectó durante un día. Sin embargo, en las muestras de orina, hubo detección del virus durante muchos más días, casi 10 días. Esto es un ejemplo de por qué es tan importante saber qué tipo de muestra tomar. Si para este paciente únicamente hubieran tomado muestras de sangre, la mayoría de los días no hubieran detectado al virus. También es importante recordar, cuando, por ejemplo, estamos haciendo pruebas serológicas, que no todas las inmunoglobulinas van a ser detectadas en los mismos días postinfección. Las pruebas empleadas para el diagnóstico virológico en el laboratorio las vamos a dividir en dos categorías. Las pruebas que demuestran la presencia del virus, antígeno viral o ácidos nucleicos víricos, les vamos a llamar diagnóstico etiológico o directo. Estas incluyen todo lo que detecte que sea propio del virus. Por el contrario, las pruebas para demostrar la presencia de los anticuerpos específicos contra el virus, estas van a ser neutralización viral, inhibición de la hemaglutinación, la fijación del complemento, inmunodifusiones, ELISAs indirectas e inmunofluorescencias indirectas. Estas van a ser diagnósticos serológicos o indirectos. Para poder distinguir entre un tipo de prueba y otra, debemos preguntarnos qué es lo que la prueba va a detectar. Si detecta algo propio del virus, será un diagnóstico etiológico. Si por el contrario, lo que nosotros estamos buscando en nuestra muestra sospechosa es un anticuerpo, entonces ahí podemos clasificarlo como diagnóstico serológico o indirecto. Dentro de las pruebas directas vamos a tener la primera clasificación, que son las pruebas que van a identificar al virus, es decir, a la partícula viral completa. Estas nada más son dos: el aislamiento y la microscopía electrónica. El aislamiento se considera la prueba de oro para la comprobación de la presencia de cualquier virus. El aislamiento del virus requiere cultivos celulares, embrión de pollo o animales susceptibles. Es decir, que nosotros tengamos ya montado y disponible en el laboratorio algún sistema hospedador en el que podamos replicar al virus. El aislamiento viral se hace a través de producir virus viable que pueda estar disponible después para otros estudios de confirmación. Es decir, vamos a replicar al virus para que esté disponible para hacer todo otro tipo de pruebas y poderlo estudiar. Para esto, desde la muestra, vamos a requerir que contenga virus viable. Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de tomar la muestra y de transportarla, porque si se queda mucho tiempo, las partículas virales pueden perder viabilidad y esto echaría a perder la muestra y no podría usarse para un aislamiento viral. La otra prueba por la cual identificamos al virus completo es la microscopía electrónica. Esta prueba es únicamente visual. Recordemos que los microscopios normales de luz no pueden ver a los virus. Tenemos que utilizar un microscopio especial, que es un microscopio electrónico, que funciona a través de electrones y no de fotones. Muchos virus son nombrados debido a la morfología que presentan a la microscopía electrónica, por ejemplo, los filovirus o los raptovirus. Hay dos tipos principales de microscopías electrónicas: la de barrido, que nos da imágenes con profundidad, y la de transmisión, que nos da imágenes solamente en dos dimensiones y blanco y negro.
Dentro de las pruebas etiológicas, vamos a tener las que detectan solamente una pequeña parte de la partícula viral, es decir, vamos a detectar solamente los antígenos virales. Estas pruebas siguen siendo pruebas directas. Una de las pruebas más usadas para la detección de antígenos virales es la inmunofluorescencia. En esta vamos a utilizar anticuerpos marcados con un fluorocromo. Estos anticuerpos podemos comprarlos a casas comerciales o prepararlos en el laboratorio, pero esta es una parte que nosotros conocemos. Estos se van a unir a los antígenos virales que estén presentes en nuestra muestra, que es la que queremos observar y analizar. Es necesario para llevar a cabo esta prueba que tengamos un microscopio de inmunofluorescencia. Estos microscopios de fluorescencia son microscopios especiales que van a emitir una luz de ciertos colores y que van a excitar al indicador o al fluorocromo para poderlo observar. Estas imágenes se observan de esta manera. Podemos incluso utilizar diferentes fluorocromos para verlos de diferentes colores. En estas imágenes, las partes que se ven en verde brillante son las partes en las que los anticuerpos marcados se quedaron pegados porque detectaron a los antígenos virales. Se hicieron lavados y posterior a los lavados solamente se quedaron los anticuerpos que se quedaron adheridos por la unión antígeno-anticuerpo. La inmunofluorescencia tiene como desventaja que el microscopio y el costo de los reactivos es un poco elevado y que también necesitamos personal capacitado para llevar a cabo la prueba y la observación del microscopio. Pero es una prueba muy rápida y de muy alta sensibilidad. Este es un esquema de cómo se puede llevar a cabo la inmunofluorescencia. En el primer ejemplo, se están utilizando anticuerpos que ya están conjugados con el fluorocromo, que se van a unir directamente al antígeno que está fijado en una placa de vidrio. Por otro lado, también podemos utilizar anticuerpos que no estén conjugados como anticuerpos primarios y luego utilizar un anticuerpo secundario que va a marcar y a unirse no al antígeno, sino al mismo anticuerpo. Y de esta manera, de todos modos, nosotros veríamos una señal de luz justamente en el lugar donde ocurrió la primera unión antígeno-anticuerpo. Otra prueba para la detección de antígenos virales es la inmunohistoquímica. Esta tiene un principio similar a la inmunofluorescencia, pero en lugar de fluorocromos vamos a utilizar enzimas. Estas van a reaccionar a un sustrato y van a producir un color especial. Y esto puede ser visto en un microscopio regular. Esta prueba tiene dos grandes ventajas, y es que podemos utilizarlo en tejidos fijados en formalina, así que los tejidos pueden estar guardados durante mucho más tiempo, y que también se permite observar la localización exacta del antígeno en un tejido como se observa en la foto. En esta foto, las partes que están en marrón son exactamente las partes donde se están produciendo antígenos virales y que fueron detectados. Y en este caso podemos observar que todo está hacia la luz del órgano. En la inmunohistoquímica, entonces, vamos a utilizar enzimas y podemos comparar la localización de esta reacción de color con las que no han sido marcadas. Otra forma de detectar antígenos virales es por medio de las pruebas de ELISA. En este caso, lo que nosotros queremos observar es la presencia o no de antígenos en una muestra soluble. Nosotros podemos hacer diferentes diluciones a este tipo de muestras. En las pruebas de ELISA Sandwich, lo que vamos a tener va a ser un pozo de plástico que va a estar fijado con los anticuerpos que vayan en contra del antígeno que estamos buscando en esta solución. Al nosotros poner esta solución, los antígenos que estén flotando en ella se van a añadir a estos anticuerpos. Y vamos a hacer varios lavados para quitar todas las proteínas que no fueron unidas y que no fueron fijadas por esta misma unión antígeno-anticuerpo. Luego de estos lavados, nosotros vamos a añadir
la solución que contenga un anticuerpo secundario que va a estar marcado por una enzima. Estos anticuerpos van en contra del mismo antígeno que los primeros, formando esta especie de sándwich. Se van a hacer los lavados para quitar todos los anticuerpos marcados que no se quedaron pegados y luego vamos a añadir el sustrato. Esto va a provocar un cambio en el color debido a la presencia de las enzimas que tenían los anticuerpos secundarios. En este caso, entonces, vamos a ver un cambio en la coloración en caso de que la muestra sí contenga a los antígenos virales. Otra de las pruebas son aquellas pruebas basadas en inmunocromatografía. Generalmente estas pruebas son pruebas rápidas que se pueden hacer en la misma clínica o en el sitio de producción. Son muy prácticas. Y su base es la migración de los complejos antígeno-anticuerpo a través de una tela filtro, que es una tela absorbente, que va a través de los clips o las pruebas SNAP. De esta forma, aquí se pone la muestra diluida, que debe ser una muestra en forma líquida, la cual se va a absorber a través del papel filtro y va a arrastrar la muestra por capilaridad. La muestra, que si es positiva va a contener diferentes antígenos virales, va a reaccionar con los diferentes anticuerpos que van a estar en línea a través de este papel filtro. Y conforme ocurre la migración, se van a detener y atrapar ciertos antígenos especiales, mostrando entonces una línea en la zona en la que se detuvo la migración de ciertas proteínas y entonces dando un cambio en la coloración, mostrándose como esta línea que vemos aquí. Otro tipo de pruebas directas o etiológicas son las que detectan los ácidos nucleicos del virus. El uso de las técnicas moleculares en los últimos años se ha hecho indispensable y cada vez son más comunes el pedir este tipo de pruebas y el hacerlas. Tenemos diferentes técnicas de genética molecular. Tenemos a las pruebas de PCR para los virus de ADN y las pruebas de RT-PCR para los virus de ARN. Recuerden que las siglas RT van por transcriptasa reversa, que es el paso en el que nosotros cambiamos las cadenas de ARN hacia ADN. También tenemos otra variación que es la PCR en tiempo real. También tenemos a los microarreglos y las plataformas de secuenciación. Al inicio de las reacciones de PCR, lo que vamos a tener en nuestra muestra ya extraída es DNA, y dentro de este DNA, una pequeña fracción va a ser nuestro segmento de interés. Este es el segmento que se va a amplificar, es decir, se van a hacer millones y millones de copias de este pequeño segmento, y eso es lo que vamos a observar para decir que, en efecto, en esa muestra nosotros teníamos el genoma viral. Ahí nos están representando el DNA que nosotros estamos buscando, específicamente esa parte. Dentro de la reacción también se pone a una enzima que es la Taq polimerasa, nucleótidos que nos van a servir como ladrillos para generar muchas de estas copias y poderlas formar, y los primers. Los primers o los oligos son justamente las partes que sirven para apuntar y seleccionar este pedazo que a nosotros nos interesa, y son diseñados para ser altamente específicos según lo que nosotros estamos buscando. Si nuestros primers están mal diseñados, entonces probablemente nuestra prueba de PCR no vaya a funcionar. A la muestra la vamos a exponer a diferentes ciclos de temperaturas, bajas temperaturas y luego altas temperaturas. Y en cada uno de estos ciclos, la doble cadena se va a separar, los primers se van a alinear y la polimerasa va a buscar esta doble cadena que está incompleta y se va a agregar y va a comenzar a generar una doble cadena y extender esta cadena. Ahí nos están mostrando cómo funcionan los primers.
Los primers funcionan siendo el reverso complemento de los extremos de nuestro segmento de interés. Por eso se pegan específicamente a esa sección. Ahí podemos observar cómo la polimerasa está añadiendo nucleótidos y completando las cadenas. Este proceso se va a repetir varias veces. Puede repetirse en 30 hasta 45 ciclos en algunos casos. Y durante cada uno de estos ciclos, nosotros vamos a tener más y más copias de manera exponencial. Una vez terminados todos estos ciclos, nosotros vamos a tener millones y millones de copias de específicamente esta parte pequeña que nosotros seleccionamos. Y una vez que ya se termina este proceso de amplificación, lo que vamos a hacer es correr esta muestra a través de un gel de agarosa. Esto nos va a permitir observar las partes donde se agreguen estas bandas. Estas bandas lo que nos dicen son que hubo diferentes secciones que se amplificaron. En la mayoría de las reacciones de PCR solamente vamos a observar una banda, pero es posible a veces diseñar una que tenga varias bandas de diferentes tamaños. En el caso de que la muestra sea negativa o la reacción de PCR no funcione, nosotros no observaríamos ninguna banda. En el caso de que fuera positiva, vamos a observar una banda del tamaño esperado. Una variación de esta prueba es la PCR en tiempo real. Esta tiene el mismo principio de amplificación de una sección del genoma, pero la forma de detección de estas copias es diferente. En estas se va a agregar una sonda. Esta sonda funciona de manera similar a un primer en el sentido que también se va a agregar a una sección muy específica de nuestro amplicón. Y esta sonda también va marcada con un reportero fluorescente. A la hora que nuestra polimerasa va completando la doble cadena, va a arrancar esta sonda de su lugar. Y el reportero va a enviar una señal hacia la máquina que va a ser leída y se va a observar de esta manera. La ventaja que tiene el PCR en tiempo real es que se puede utilizar de manera cuantitativa. De esta manera, una muestra que tiene muchas copias, y es decir, mucho título viral, nos mostraría una señal de luz en un ciclo mucho más temprano que alguna que casi no tiene copias virales. Finalmente también está la secuenciación. Esta es la técnica por la cual nosotros obtenemos las secuencias de los genomas virales o de algunos genes. En esta también necesitamos tener muchas copias del genoma y que tenga que estar en buen estado. Se puede hacer a través de amplicones, pero también hay unas variaciones de última tecnología que también nos permiten secuenciar al mismo tiempo todos los genomas que estén presentes en una muestra. Y al final nosotros obtendríamos este tipo de secuencias. Este tipo de secuencias nos sirve para hacer análisis filogenéticos y ver diferencias entre cepas virales. Este tipo de análisis filogenéticos son los que se obtienen a través de este tipo de procedimientos de secuenciación. Este es un ejemplo de las líneas de influenza que se han detectado a través de los años. Otra técnica de detección de genes virales son los microarreglos. Generalmente los microarreglos se utilizan para observar la expresión de ciertos genes y de saber qué genes están sobreexpresados y cuáles no se expresan dependiendo de el estado en el que esté la muestra. Por ejemplo, yo puedo analizar cuáles genes virales se están expresando en cierto tipo de células bajo cierto tratamiento, por ejemplo, de algún antiviral.
Y lo que nosotros vamos a tener van a ser el gen de interés A, B o C. Voy a tener esta muestra y se puede extraer. Y voy a agregar estos RNAs ya extraídos con un reportero fluorescente. Luego voy a llevar a cabo una hibridación. Esto va a hacer que ciertos genes, dependiendo de una secuencia que sea reverso complemento a ellas, se acomoden en ciertas partes de esta placa. Mientras más genes haya, más se pegarán en esa parte específica de la placa y entonces más reporteros fluorescentes se quedarán en esa zona. Luego se detecta a través de la medición de qué tanta luz expresan. En este ejemplo, tendríamos que el gen C es el que más está expresando debido a que es el que mantiene más señal, al menos en este ejemplo. Las técnicas de genética molecular nos dan la ventaja de poder detectar el genoma viral y de tener alta especificidad y sensibilidad. Las desventajas es que requiere de mucho entrenamiento y de inversiones iniciales muy grandes. Ahora pasamos a ver a las técnicas serológicas o pruebas indirectas. La primera de ellas y la más importante va a ser la neutralización viral. Este es el estándar de oro para el resto de las pruebas de serología. Para poder llevar a cabo la neutralización viral, necesitamos un virus activo y que ya esté aislado, un virus que nosotros conozcamos. Y lo que vamos a hacer va a ser realizar la dilución del suero que queremos analizar. Recordemos que todas estas técnicas serológicas, lo que nosotros queremos analizar en realidad es el suero y la presencia de anticuerpos en él. En este caso, vamos a realizar diluciones de este suero y vamos a desafiar el suero con el virus que nosotros ya tenemos aislado. En caso de que los anticuerpos sí sean específicos contra este virus, van a atacar al virus, se van a agregar y lo van a inactivar. Posteriormente, nosotros ponemos esta mezcla y la exponemos a algún sistema hospedador para el virus. En este caso, nos están poniendo un cultivo celular, pero en el primer ejemplo, las partículas virales ya fueron neutralizadas por los anticuerpos que estaban en el suelo que estamos analizando. Entonces, no podrán invadir e infectar a la célula y por lo tanto no vamos a observar ningún efecto en las células y las células seguirán viables. En la muestra B que observamos aquí, los anticuerpos séricos sí están, pero no son específicos contra el virus, son otro tipo de anticuerpos y no brindan protección. De tal manera que después del desafío no hay unión antígeno-anticuerpo y los virus siguen activos, listos para infectar al cultivo celular y matarlo. Y entonces lo que nosotros observamos es la falta de protección por parte del suero. Tenemos dos métodos principales para realizar la neutralización viral. La primera es la virus neutralización, en las cuales se enfrentan diluciones seriadas del virus y se desafían con una concentración sérica constante. Y la otra es la sueroneutralización. En esta nosotros tenemos virus constante, pero vamos a hacer diluciones del suero. Obviamente para esta prueba nosotros ya tenemos que conocer el título viral. Y lo que queremos encontrar es la más alta dilución donde todavía podemos observar una neutralización del virus, es decir, nuestro punto final. La neutralización viral va a necesitar mucho tiempo para poder dar un resultado. Además de que para poder comenzar a hacer la prueba tenemos que tener ya una producción de virus infeccioso, un aislamiento previo que nosotros podamos conocer de un virus que ya conozcamos. Y tenemos también que tener un sistema hospedador. Sin embargo, la prueba de neutralización viral es la única prueba que realmente nos permite observar la presencia de anticuerpos con un potencial protector y neutralizador de los virus. Ninguna otra prueba serológica realmente podrá distinguir entre anticuerpos neutralizantes
o no neutralizantes. Esto es lo que hace de la prueba de neutralización la prueba serológica más importante que hay. Para la detección de anticuerpos en general, también podemos utilizar ELISAs indirectas. En este caso, por el contrario de la ELISA sándwich, lo que tengamos en el pozo de plástico va a ser antígeno. El antígeno va a estar fijado en esta placa y nosotros vamos a tener nuestras diluciones del suero que queremos analizar. En este caso, si nosotros sí tenemos anticuerpos específicos contra este antígeno, habrá una unión antígeno-anticuerpo que no se va a deshacer a través de los lavados. Posterior a los lavados, entonces, nosotros vamos a agregar un anticuerpo secundario que va a detectar y a pegarse al anticuerpo primario, que en teoría estaba en la muestra positiva. En caso de que la muestra fuera negativa a presencia de anticuerpos, estos anticuerpos no van a tener nada a la cual agregarse y entonces van a desaparecer después de los lavados. En este ejemplo, nos están representando una muestra que en efecto contiene a los anticuerpos, es decir, una muestra positiva, y por lo tanto nosotros vamos a observar un cambio en la coloración al momento de agregar el sustrato. También podemos llevar a cabo una inmunofluorescencia indirecta. En esta, lo que nosotros tendríamos sería el suelo problema del cual queremos ver si tiene o no anticuerpos. Y lo que vamos a tener ya conocido es un antígeno fijado. Este puede venir de muestras que nosotros conozcamos que son positivas o de virus que nosotros cultivemos en el laboratorio y que luego fijemos sobre una placa de vidrio o de plástico. Y vamos a añadir entonces a esta placa fijada nuestro suero problema, que en este caso sería y funcionaría como un anticuerpo primario. Y luego, para poder observar esta unión antígeno-anticuerpo, nosotros agregamos un anticuerpo secundario que vaya en contra de estos anticuerpos. Y de esta manera nosotros podemos observar de la misma manera que una inmunofluorescencia directa, la presencia de la unión antígeno-anticuerpo. También tenemos a la inhibición de la hemaglutinación, que tiene un principio muy similar a la neutralización viral, excepto que en lugar de observar el efecto sobre el sistema hospedador de infección o no infección, nosotros estamos viendo el resultado a través de una reacción de hemaglutinación o de inhibición de la hemaglutinación. La determinación de los niveles de anticuerpos y una correcta interpretación es muy importante. Esto nos puede llevar a conclusiones acerca de una respuesta inmune acertada o desfavorable. Definir si un animal ha sido infectado por un virus de campo o por un virus vacunal. Determinar si un agente específico está ligado a un grado clínico en caso de que todas las pruebas que hicimos directas sean negativas y no podamos llegar por esa vía a un diagnóstico. También se pueden utilizar para evaluar una respuesta hacia la vacunación. Y son muy importantes para hacer epidemiología serológica. Y algo muy importante que debemos recordar es que una positividad a todo este tipo de pruebas solamente nos da una positividad a la exposición hacia la gente. Un animal vacunado podría resultar positivo a estas pruebas, a menos que esté diseñada justamente para distinguir entre anticuerpos generados por el virus de campo o anticuerpos generados por los virus vacunales. Una positividad hacia las pruebas serológicas no indica necesariamente que ese animal esté cursando por un proceso de infección activa. Lo que quiere decir es que tiene anticuerpos contra este agente porque en algún punto estuvo expuesto a él. Y también recordemos que según el tipo de inmunoglobulinas, se pueden detectar en las fases iniciales de la infección o en fases ya de recuperación o convalecencia. Por ejemplo, las IgMs son las primeras en ser detectadas, incluso todavía durante el cuadro agudo.
mientras que las IgG se detectan más adelante. Y este es un cuadro que resume las clasificaciones de todas estas pruebas que vimos. Las pruebas que detectan la partícula viral, los antígenos virales y el genoma viral, que incluirían entonces las de métodos directos o etiológicos, y las que evalúan la respuesta inmune específica viral, es decir, la presencia o no de anticuerpos, que serían las serológicas.